aplauso fuerte al Señor en agradecimiento porque estamos en su casa, porque estamos juntos en armonía y listos para degustar un platillo. Ya le hemos adorado, ya le hemos exaltado. ¿Por qué no inclina su rostro conmigo y le pedimos a Él su bendición? Amado Padre Celestial, tú estás en esta casa y estamos agradecidísimos, Señor, porque de ti proviene la sabiduría y de ti proviene, Señor, la salud, el entendimiento, y que hoy estemos acá. Bendigo a cada uno de los que se ha apresurado a venir a tu casa, Señor, a adorarte, a rendirte culto y a alimentarse de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, como dice mi esposo, qué lindo es estar acá con ustedes en casa. Estuvimos fuera 2 semanas. Dios nos está permitiendo estar en un programa de doctorado en la ciudad de Nueva York. Y fue muy interesante porque Dios nos ha abierto puertas increíbles. Usted sabe que las cosas no se hacen con dinero, las cosas se hacen con fe. Y el Señor nos ha abierto un montón de puertas, y entre las puertas que Él nos ha abierto, una iglesia ya nos permitió hospedarse en la casa pastoral de su iglesia. Esa está en el Bronx, y desde el Bronx teníamos que ir a Manhattan 1 hora de camino para llegar al seminario donde estamos estudiando. Por supuesto, nosotros no conocíamos nada, era la primera vez que estábamos ahí, y entonces con mi esposo nos levantamos muy temprano en la mañana, el primer día de clases, y nos apresuramos para ir a tomar el metro, el subway. Nunca habíamos tomado por nuestra propia cuenta el metro, y un amigo muy amigo nuestro, él nos había dado incluso hasta las tarjetas para que no tuviéramos que gastar en los pasajes. Y nos explicó cómo hacerle. Entonces nos levantamos muy temprano. Mire, había un frío terrible, y nos apresuramos a la parada del metro. Cuando llegamos ahí, tratando de no parecer muy nitos con mi esposo, los dos nos mirábamos la cara, no sabíamos si para allá, para acá. Nos metimos al metro y viendo que no nos pasáramos de la parada, llegamos al lugar donde nos teníamos que bajar. Nos bajamos en la parada del metro para buscar el bus M60, no se me va a olvidar, para tomar el bus. Y cuando llegamos al bus, cuando llegó el bus, nosotros llevamos en nuestra mano la tarjeta para pagar. Cuando nos subimos al bus, quizá alguno de ustedes ya ha estado allá y sabe, cuando nos subimos al bus empezamos a buscar dónde pagar, pero no había ningún lugar para pagar, ninguna ranura ni nada para pagar. Entonces nos fuimos así y llegamos a nuestro destino. Así lo hicimos el lunes, el martes, el miércoles, y por ahí por el jueves yo le dije a un compañero que está estudiando con nosotros, él es dominicano, y yo le dije: mira, qué bueno que aquí en Nueva York los buses son gratis, le digo yo. Y entonces él así se me voltea, él es morenito y habla así todo. ¿Qué tú dices, chica? Me dice, ¿que aquí en Nueva York el bus es gratis? Sí, le digo yo, gracias a Dios. No, me dice, si ahí en la parada hay una máquina, ustedes tienen que meter la tarjeta, tienen que pagar, y cuando pasa el policía tienen que presentar el ticket al policía para que no les ponga una multa. Y sus pastores allá en Nueva York, de gorra dirían los muchachos, toda la semana sin pagar el bus, porque no es fácil estar en tierra ajena. Usted sabe, si usted ha salido de Guatemala o ha ido por lo menos al interior, que no es su tierra, son costumbres diferentes, lugares diferentes, comidas diferentes. Uno extraña, nosotros extrañábamos a nuestros hijos, extrañábamos a ustedes, bueno, algunos no tanto, pero a muchas sí. Y no es sencillo estar lejos. ¿Y cuántos de ustedes saben que nosotros como cristianos que hemos decidido entregarle nuestro corazón al Señor, no somos de esta tierra, somos extranjeros? Dice Pedro en su segunda carta, dice que nos recuerda que somos extranjeros. Igualmente Pablo, cuando le escribe a Corintios, les dice: acuérdense que ustedes son extranjeros y advenedizos. Y Hebreos dice allá en el capítulo 11 de Hebreos que los israelitas no estaban pensando en la ciudad donde habían salido, porque si hubieran estado pensando en aquella ciudad, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, así como usted y yo anhelamos la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, y nos ha preparado una ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios, y estamos esperando un día llegar allá. No somos de este mundo, hermanos, vivimos acá, pero somos extranjeros. Y yo quiero dejarles hoy, este es el 3er sermón de la serie En Tierra Ajena. Y por 3 domingos, a excepción del domingo pasado, que fue la celebración de la Reforma,
hemos estado predicando acerca de estos principios, y la comunidad hermenéutica quisimos vestirnos de alguna manera diferente para dejar en su mente una imagen de que en realidad usted y yo somos diferentes. Y quisiera yo que me acompañara al libro de Daniel en el capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a leer rápidamente, y yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional y quisiera que usted me siguiera, por favor. ¿Ya lo tiene? Uy, solo una, gracias, hermana. ¿Ya lo tiene? En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo a sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Va conmigo? El versículo 4. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Voy en el versículo 5. El rey les asignó raciones diarias de comida y de vino que servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Misael, Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Lee conmigo el versículo 8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Hermanos, no es fácil vivir en tierra ajena. Cuando Daniel era joven, aproximadamente se cree que Daniel tenía 14 años cuando llegó el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Tomó a los principales y a muchos de los judíos y se los llevó cautivos a Babilonia. Y los llevó a una tierra extraña, diferente. Babilonia era el lugar, el imperio más grande en esa época. Tenía los edificios las construcciones más sobresalientes, las matemáticas mucho más desarrolladas, la ciencia mejor de la época. Tenía los jardines colgantes. Babilonia era la metrópoli más codiciada por todos los imperios. Pero también había un detalle importante, que era la ciudad que tenía más dioses de toda el área. Tenía un aproximado de 1197 templos, y cada templo era un templo a diferente dios. Y no era fácil para Daniel estar en tierra ajena y diferente. ¿Cuántos de ustedes acá no son oriundos de la capital, sino que han venido de un pueblo, han emigrado? Levanten la mano. Hay un montón. Yo me vine, y levanten la mano los capitalinos o los de aquí de Villanueva o de San Miguel Petapa. Ay, son un montón. Como diría mi esposo, nadie es perfecto, hermano. Nosotros nos vinimos, mis papás nos trajeron acá a la ciudad cuando yo tenía 12 años. Y mi mamá, muy inteligente en esa época, abrió las puertas de la casa para tener huéspedes en la casa. Y habían 4 señoritas más, y mi hermana y yo éramos 6 señoritas. Y una tarde, recién venidos, decidimos ir a comernos un helado a la esquina. Y cuando llegamos a la esquina, habían 2 chavitas ahí en la esquina, en la heladería. Y se vieron una a la otra, y así muy abusivamente le dice una a la otra: uy, no, vos vámonos de aquí, le dijo. Así como que chusma, ¿verdad? Mira, estas, saber de qué montaña bajaron, ni color, que acaban de venir del pueblo.
Hermano, yo no sé cómo hablábamos, cómo estábamos vestidas, cómo nos reíamos, qué era lo que decíamos, pero ellas no querían juntarse con nosotros porque éramos diferentes. Ojalá usted y yo seamos diferentes. Y yo me imagino a Daniel cuando iba caminando por el palacio, él era diferente y la gente lo veía y Daniel no era como todos. A veces usted y yo nos queremos parecer al mundo. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos, el impacto que podemos tener en el mundo no es que seamos iguales al mundo. El impacto que podemos tener es que somos diferentes. Hemos decidido confiar en un Dios a quien no vemos, pero creemos en Él con todo nuestro corazón. No hablamos como el mundo habla, no vestimos como el mundo viste, no robamos como el mundo roba, no maldecimos como el mundo maldice. Hemos decidido honrar a un Dios poderoso. Hemos decidido nosotros, así como Daniel. Yo me imagino a Daniel, imagínese usted 14 años. Mi hijo Caleb va a cumplir 14 años en un par de meses. Cuando usted lo mire, así como Caleb, así de guapo, así estaba Daniel, aproximadamente. Y tenía Daniel a esa edad, cualquiera hubiera podido decir, bueno, estoy lejos de mi casa, no están mis padres conmigo, porque es muy probable que sus papás no se habían ido con él. Nadie lo miraba. Era joven, pues, era época de vivir la vida loca. Pero Daniel dijo, no, yo voy a proponer en mi corazón no contaminarme. Y marcó una línea y dijo, de aquí para allá yo no voy a pasar. Y no voy a comer la comida del rey. ¿Por qué? Algunos teólogos dicen que porque la comida del rey era sacrificada a los ídolos. Otros teólogos dicen que porque la comida del rey era servida en los utensilios que habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Otros dicen que por las leyes del kosher. Sea por lo que haya sido, una cosa sí estamos seguros, que Daniel quería honrar a Dios, y por esa lealtad y esa pasión que él tenía para su Dios, él dijo, aunque quiera, no lo voy a hacer. Aunque sea joven, aunque esté lejos de mi familia, aunque nadie me esté viendo, no lo voy a hacer. Ay, queridos hermanos, no ha de haber sido sencillo para Daniel, porque no crea usted que al rey le ponían ahí comida fea. Yo me imagino que al rey no le ponían ahí panza de vaca o sesos. Yo no sé qué comida no le gusta a usted, hígado. Al rey seguramente, así para mí hubiera sido mucha tentación pasar y ver la mesa del rey con un churrasco, un puyazo argentino o una carne así, tacos al pastor. Ay, ya me dio hambre, hermanos. Tacos al pastor, carnitas, chicharrones con tortilla tostada. Y cuando Daniel pasaba y miraba la comida del rey, seguramente le apetecía. No crea usted que le ponían un vino cualquiera. Al rey no le ponían la indita o chiricuta, al rey le ponían vino del mejor vino. Entonces cuando Daniel pasaba por ahí y miraba las viandas, seguramente era tentado. Porque si no, no hubiera sido para él problema marcar una línea. Yo no sé para usted y para mí. Nosotros cuando entendemos que somos extranjeros y vivimos en una tierra ajena, también si queremos honrar a Dios, cada día a usted y a mí se nos van a presentar tentaciones. Cada día se nos van a presentar situaciones en las que tenemos que decir alto. Yo no paso de esta línea porque he decidido honrar a Dios aún en perjuicio propio. Fíjense que ahorita que estuvimos allá había un frío terrible y Dios nos abrió las puertas, y la universidad donde estamos estudiando, el seminario donde estamos estudiando es parte de la Universidad de Columbia, una de las universidades más respetadas de los Estados Unidos. Pues imagínense, ahí se graduó el presidente Barack Obama, pues ahí se graduó la hija de los Clinton, ahí se graduó la hermana de Donald Trump, y ahí están sus pastores. Y cuando nosotros llegamos ahí, no llevábamos la ropa apropiada para el frío ni el clima. Imagínese usted en un ambiente completamente diferente al que estamos acostumbrados. Y un día de estos estuvimos en la biblioteca, estuvimos 12 horas en la biblioteca. Y cuando estábamos ahí en la biblioteca, había mucho frío. Y cuando uno tiene frío, ¿qué pasa? Me dan ganas de ir al baño. Y entonces yo fui al baño como a las 9:30 de la mañana la primera vez. Cuando llegué al baño, estaba dentro del baño un par de guantes
pero así de esos finucci, no de esos que uno compra en Sonbol, unos guantes así bien calidad, saber quién famoso los había usado, y estaban ahí en el baño, y hermano, yo con frío, y yo dije, gracias Padre, tú me amas tanto, de verdad Señor. Pero entonces dije, no, me acordé de la prédica que una vez predicó pastor y dijo, si miras algo y no es tuyo, no lo toques. Entonces yo dije, bueno, no es mío, no lo voy a tocar. No lo toqué y me fui. Pero al rato, como a la hora y media, quise ir al baño otra vez. Y cuando regresé, ahí estaban los benditos guantes otra vez. Y yo terminando de lavarme las manos y con frío, y los guantes, miren, eran preciosos. Y yo le aseguro que nadie se hubiera dado cuenta. Usted no estaba ahí para verme. Y mi esposo, como todo hombre, ni cuenta se hubiera dado que yo llevaba guantes. Y yo le aseguro que hasta aquí ni siquiera se hubiera dado cuenta. Y entonces cuando yo llegué otra vez, luego a mediodía llegué otra vez, y ahí seguían los guantes. Como a las 2 de la tarde llegué otra vez. Como a las 4 de la tarde dije, Señor, si ahora llegan definitivamente son míos, tú me los estás dando, si los vuelvo a encontrar me los agarro. Y cuando llegué la última vez, eran como las 7 de la noche, estaban ahí los guantes otra vez. Y usted me mirará y dirá, ay pastora, por unos guantes. Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Y quizá los guantes para mí, para usted significan las mujeres. Y quizá los guantes para mí, para usted significa licor. Quizá los guantes para mí, para usted significa el área donde usted es más débil. Yo no sé cuál sea. Y entonces cuando yo los vi, la última vez que llegué, yo me sentí tentada a tomarlos. Porque los necesitaba, y empecé yo a maquinar en mi mente, yo los necesito, Dios me está bendiciendo, y empezamos a justificar aquello que no es justificable, porque el pecado no es justificable. Usted puede darle 1000 vueltas al asunto, pero si usted está en pecado, está en pecado, y la Biblia lo llama pecado, y vamos camino al infierno si somos pecadores. Y empecé a justificarlo y a decir, me lo quedo, luego le pido perdón al Señor, nadie se va a dar cuenta, tengo guantes de marca, quizás nunca voy a poder tenerlo. Pero querido hermano, después por un momentito dejé mis sentimientos a un lado y empecé a pensar con el corazón y con la razón, y empecé a decir, por unos guantes me voy a ir yo al infierno, por unos guantes voy a deshonrar yo a mi Dios, por unos guantes voy a echar a perder toda aquella bendición que Dios me ha dado de estar en su reino y de pertenecer y ser hija de Él, y dejar todo a un lado por unos guantes, por una mujer, por un hombre, por un par de faldas, por yo no sé cuál sea su situación. Y Daniel seguramente miraba la comida y decía, por ese banquete yo voy a deshonrar a mi Dios. No vale la pena, nada vale la pena dejar a un Dios que lo ha dado todo por mí. Nada, absolutamente nada. Y me di la vuelta y me fui, y no tomé los guantes. Y gracias a Dios, porque después me di cuenta que habían cámaras ahí. Pastora es llevada presa por un par de guantes. Imagínense qué chasco. Porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, todo se sabe. Si uno piensa que está engañando al mundo, si uno piensa que está engañando al cónyuge, al vecino, al papá, a la mamá, a los hijos, haciendo lo que no conviene, hermano, tarde o temprano sale a luz y todo se da cuenta, y todo tiene su consecuencia y su pago, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Daniel seguramente miraba la comida y seguramente se saboreaba, pero él dijo, no quiero contaminarme. Pero interesantemente, ahí en el capítulo 1, en el versículo 6 dice, entre los jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá. Pero dice, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. Mire qué interesante, que llegando a Babilonia lo primero que hacen es cambiarle el nombre. Y Babilonia le cambia el nombre a uno. El mundo le puede cambiar el nombre a uno. Daniel significa Dios es mi juez. Qué nombre más precioso. Y le pusieron Belsasar, o también quiere decir en caldeo el cuidador o el guarda de los tesoros de Bel. Bel era un ídolo que ellos tenían. Y Daniel le cambiaron el nombre, pero ¿sabe qué? A Daniel no le importó, porque Daniel sabía quién era él. Daniel sabía que él era
él vivía de acuerdo a la ley. Daniel sabía que él era descendiente de Abraham. Cuando mi esposo y yo nos presentamos en alguna situación, en alguna reunión, en algún lugar donde no nos conocen, y él dice, mucho gusto, me llamo Romeo, automáticamente a mí me dicen, ay, tú eres Julieta. Y a mí no me importa que me digan así, porque yo sé quién soy. Entonces sí, les digo, soy Julieta. No importa, soy Julieta. Para quien quiera, porque yo sé que mi nombre es Mirna Ninet Ceballos Pinto de Taracena, y que me digan Julieta a mí no me quita ni me pone. A veces, queridos hermanos, nosotros tenemos temor de actuar de acuerdo a los parámetros de la Biblia, porque ni siquiera sabemos quién somos. Tenemos temor que el mundo nos tache y nos diga que somos diferentes o que no encajamos en el mundo porque no tenemos una identidad. Perdemos nuestra identidad. Y cantábamos hace un ratito, yo sé quién soy yo. Tu identidad has puesto en mí. Mi identidad, hermano, no depende de lo que tengo, no depende de lo que soy, no depende de lo que alguien más diga que yo soy, no depende de lo que sé. Mi identidad depende de lo que mi Biblia dice que soy, y de lo que mi Biblia dice que yo tengo, y de lo que Dios dice de mí, no necesariamente de lo que el mundo alrededor diga de mí. Daniel sabía quién era él y no le importaba. Pero cuando usted pasa del capítulo 1, y quiero que me acompañe, del capítulo 1, pase ahí al capítulo 2, váyase al capítulo 3, pase al capítulo 4 y llegue hasta el capítulo 5 y luego al capítulo 6. Hay una historia ahí muy tremenda. Es una historia muy conocida. Y es la historia de Daniel en el foso de los leones. Quizá todos nosotros la hemos oído. Daniel estando en el foso de los leones. Se cree que del capítulo 1 al capítulo 6 habían pasado un aproximado de 60 años. Ayúdeme usted con las matemáticas. Si Daniel tenía 14 años cuando llegó a Babilonia, ¿cuántos años tenía ahorita aproximadamente? No le oí, ¿cuántos? Un aproximado de 74 años. O sea que había pasado 60 años y Daniel seguía siendo el mismo que cuando era 14. Mire lo que dice aquí en el versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel. Pero mire lo que dice: de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. 60 años después, Daniel seguía siendo el mismo Daniel que cuando llegó. 60 años después, Daniel seguía honrando a su mismo Dios. 60 años después, todavía Daniel seguía siendo el mismo. A él no le importaba que le habían puesto nombre o que le decían lo que le decían. 60 años después, Daniel seguía y había permanecido. Hermano, no es nada más decir yo soy cristiano hoy. Es decir, yo soy cristiano hasta el último respiro de mi vida. Es decir, yo soy cristiano hasta en el momento que el Señor quiera llevarme a la eternidad. Así como a la hermana en esta mañana que pasó a la presencia del Señor, así quiero ser yo también. 60 años después, 10 años después, 20 años después, 50 años después, llegar al último día de mi vida y seguirle siendo fiel a aquel que me salvó y que me ha amado con profundo amor. Ojalá hoy se levantaran de aquí Danieles y Danielas que dijeran: estoy firme en mi fe y no me muevo, aunque venga lo que venga, no me muevo. Daniel ahora tenía un puesto extraordinario. Ahora él era el segundo después del rey que estaba en esa época. Ya no era el mismo reino, ya no era Babilonia, ahora era el Medo Persa. Ya no era Nabucodonosor, ahora era Darío. Y Daniel seguía firme e inquebrantable en su fe. Como nos hace falta hoy tener esa fe inquebrantable. Pero me llama mucho la atención que dice que Daniel oraba 3 veces al día. Él estaba 3 veces al día y se postraba, abría las ventanas y oraba a Jerusalén. Y por esa situación lo enjuiciaron. Hoy vamos a tener bautizos en un momento. Y aquí tenemos de este lado a las personas que se van a bautizar. Yo quiero felicitarlos,
porque ustedes están haciendo lo mismo que hizo Daniel. Están abriendo las ventanas. ¿Te llamas Daniel? ¿Sí? Están abriendo las ventanas en un mundo secularizado y están diciendo: he decidido seguir a Cristo. Y quizá me van a ver feo, quizá van a decir, te van a poner sobrenombres, quizá te van a decir tan radical, quizá les van a decir tan anticuada. Eso ya no se hace. La gente estudiosa, la gente pensante, hermano, preferimos nosotros que nos llamen anticuados, tercermundistas y trogloditas, pero amar y seguir confiando en aquel que nos salvó y nos amó. Porque tenemos una identidad y la identidad está en Cristo. Una de las claves para Daniel es que Daniel oraba 3 veces al día. Y a algunos de nosotros nos cuesta orar. A algunos otros nos es muy fácil, pero a muchos nos cuesta orar. Y porque yo quiero recomendarle esta mañana, ¿por qué no empieza de a poquito? Si a usted le cuesta orar, ¿por qué no empieza orando de a poquito? Mi esposo es un fiel corredor. Él siempre corre, todos los días se levanta o muy temprano o muy tarde en la noche, pero él no deja de correr porque él sabe que le hace bien. Y cada día él me pregunta: ¿quieres ir a correr conmigo? Y yo soy la más haragana para correr de todas. Me cuesta correr, no me gusta hacer ejercicios. Y yo digo, con uno de los dos que haga ejercicio es suficiente. ¿Para qué necesitamos que los dos corramos? Entonces, no, ve tú a correr. Y por meses él me estaba insistiendo: corramos, venite a correr conmigo. Y yo siempre le decía no. El viernes en la noche él llegó y se estaba preparando ahí todo guapo con su pantaloneta, sus tenis y su gorra para ir a correr, y me dice: ¿y por qué no te venís a correr conmigo otra vez? Y entonces yo dije: ya mucho, ¿verdad? Está bueno, voy a ir a correr contigo, le dije. Pero no voy a correr los 10 kilómetros que tú corres, solo voy a correr 8, le dije. Y mi hermano, empecé a buscar ropa. Y yo no tengo ropa para correr, solo tengo tacones, no tengo pants, no tengo nada. Y ahí me trabé lo que pude y empezamos a correr los dos. Y él me empezó a instruir ahí: tenés que respirar así. Después de como 20, 25 años de no correr, pero ni a la esquina. Y me dice: tenés que correr así, de esta y esta manera. Y empezamos a trotar y me dijo: tenés que respirar así. Y yo empecé a correr. Y me sentí muy bien. Pero como 4 o 5 cuadras después le dije: ¿sabes qué? Mejor te voy a dejar que hagas tu rutina solito y yo me voy a regresar. Llegué a la garita de la casa. Ese es un montón. Y de ahí de regreso, hermano, y él me dijo: prométeme que no vas a dejar de trotar. Y yo sentía que el corazón se me salía. 5 cuadras de ida y 5 de regreso. Mire, yo le prometo que ahorita no podía ni subir las gradas porque me duelen las piernas. No tengo la costumbre, no me es fácil. Pero hoy yo le puedo decir: ya corro. No como ustedes que no corren. Ya corro. Y yo no sé, de aquí dentro de un par de meses usted pregúnteme si seguí o no, yo no lo sé. Pero ya corrí, ya empecé. ¿Por qué no empieza usted de a poquito? ¿Por qué no empieza usted? Le doy un reto: ¿por qué no ora por su comida hoy? ¿Por qué no mañana, cuando llegue al trabajo, al colegio, al estudio, a la universidad o en su casa, donde esté? ¿Por qué no ora por la comida? Y algunos dirán: ay, qué barbaridad, ni por la comida ora. Es que es un ejercicio, es poco a poco. Ya después, en un par de meses, yo le voy a venir a contar: hermano, ya corro 21K. Pero ahorita apenas estoy con 5 cuadras y no sé si voy a regresar porque no sé si tengo la fuerza. Pero ya empecé. ¿Por qué no empieza mañana? Ore para dormirse, ore para levantarse. ¿Por qué no empezamos a orar? Quiero pedirle que se ponga de pie esta mañana. Vamos a concluir. Y quiero terminar con una ilustración. Hermano, no es sencillo vivir en tierra ajena. No es fácil estar en un mundo que a veces nos tachan y nos ponen nombres diferentes. No es fácil cuando salimos de la burbuja de nuestra Jerusalén y vamos a la Babilonia de allá afuera. Es decir, a la burbuja de acá, del templo de las 4 paredes, rodeados con gente que ama al Señor. Y cuando salimos al mundo real, donde es hostil,
Y no es fácil mantenernos con una línea que digamos, voy a honrar a Dios. Cuando la tentación le llegue a usted, es su decisión decir, voy a honrar a Dios o voy a sucumbir ante el pecado. En medio del frío de allá de Nueva York, cuando estábamos allá, y perdone usted que vuelva a lo mismo, pero es lo que tengo reciente, llegábamos todas las noches a la casa muy cansados. No habíamos comido muy bien, dormíamos muy poco porque teníamos mucha lectura que hacer, muchas tareas que hacer, demasiado trabajo. Y cuando llegábamos ahí mirábamos que nos atravesábamos y comíamos y seguíamos trabajando y estudiando. Y una de las noches extrañábamos nuestra comida. Y una de las noches que llegamos en medio del frío, estaba un señor parado en la puerta de la casa. Y cuando nosotros llegamos, él estaba con mucho frío y tenía una bolsa en la mano. Y le dice a mi esposo, ¿usted es Romeo? Sí, le dice mi esposo. Bueno, esto es para usted. Y le dio una bolsa. Y entramos a la casa y cuando lo abrimos era comida. Eran dos trastos de comida. Y entonces cuando lo abrimos y decía ahí para que no tengan que cocinar. Nuestra hija que está en Florida, como ya trabaja, ella decidió mandarnos una comidita para que nosotros tuviéramos esa noche comida caliente. Y mire, hermano, qué rico se sintió llegar a la casa y que nos estuviera esperando comida caliente. Y yo digo, ya la hiciste, mija, te ganaste tu herencia, con esto ya la hiciste. Y déjeme usar esta analogía. Un día, usted y yo, como nuestra querida hermana que partió esta mañana, sin qué ni para qué, ella pasó a la presencia del Señor. Un día usted y yo vamos a partir. Un día vamos a llegar a las puertas del cielo y nos va a estar esperando nuestro Señor. No con una comidita en una bolsita, con un banquete. Y si le hemos sido fiel, nos dirá, bien, buen siervo fiel. Fuiste extranjero, pero te mantuviste. En lo poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Ojalá a mí me diga así. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está? Amado Señor, yo, Mirna, yo, Señor, quiero serte fiel, así como te fue fiel Daniel. Yo vivo en una tierra ajena, diferente, Señor, en una tierra que a veces me tacha por ser pastora, por ser cristiana, por creer en ti, por creer en los milagros, por creer que tú vives, por creer que tú resucitaste, que a veces me tacha por creer que tú vendrás y me vas a llevar otra vez contigo, por creer que creo en falacias. A veces me tacha, Señor, porque soy diferente, pero prefiero ser diferente, Señor. Permíteme que yo tenga miedo de parecerme al mundo, Señor. Permíteme, Señor, que yo marque la diferencia, honrándote, amándote, sirviéndote, Señor, hasta el último momento de mi vida. Permite, Señor, que yo no me deje llevar por la presión del grupo, que me diga que haga lo contrario. Permite, Señor, que yo pueda tener un corazón, Señor, en el que yo pueda estar afianzada en mi fe, que cuando venga la tentación y yo sepa que te voy a deshonrar, yo por sobre mi carne misma pueda decir no, Señor. Pueda decir no al pecado, que marque una línea así como la marcó Daniel, y que pueda honrarte con mi alma, con mi mente, con mi espíritu y con mi corazón. Y por más conocimiento que tenga, Señor, pueda llegar hasta el último día de mi vida diciendo que soy tu hija y que te he sido fiel. Señor, mira tu iglesia y todas las manos que están levantadas, y la gente, Señor, que está con deseo de marcar una diferencia, Señor. Mira a todos estos Danieles que quieren poner una línea, Señor, y decir no más, hasta aquí, de aquí para allá no paso. Mira, Señor, a todas estas personas. Amado Señor, tú eres nuestro Dios y creemos en ti. Si usted quiere aceptar al Señor como su Salvador o quiere reconciliar con Él,
quizá está alejada de Él, alejado de Él, y hoy vino quizá invitado, o quizá vino porque viene porque alguien lo trajo, o porque usted mismo vino. Quizá el Espíritu Santo está como mi esposo estaba conmigo para que saliera a correr, y Él toca la puerta de su corazón y usted está, no quiero. ¿Por qué no lo intenta? Pruebe a Cristo, yo le aseguro que no se va a arrepentir. Arrepiéntase y venga al Señor. Si ese es su deseo, hágame una seña ahí, levante su mano bien en alto y hágame una seña, y alguien va a llegar ahí con usted y va a acercarse ahí con usted. Salga de su lugar si usted quiere reconciliar o aceptar con el Señor. Esta es su mañana de salvación. Santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no así como está terminamos este tiempo. Gracias, amado Padre, y usted me puede ayudar. También vamos a orar por lo que viene, que son los bautizos. Amado Señor, tu iglesia estamos aquí, Dios, y queremos pedirte tu gracia. Ayúdanos que a esta semana te honremos con lo que somos y con lo que tenemos. Bendecimos el tiempo que viene de los bautizos, Señor. Sabemos que tú estás a cargo de este evento también tan trascendente, y que tú honrarás a estas personas que se van a bautizar, Señor, y que tú, Señor, traerás a ellos la convicción de mantenerse firmes también en medio de un mundo que nos tacha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y tome su lugar, por favor. Gloria al